Agradecemos mucho a las personas que hoy han venido, todas vinculadas al tema, que es nuestro tema contemporáneo por excelencia, el tema de lo que surgió después de los años del terror de Estado. Reunir las historias que son como hebras dispersas, eso de algún modo está hecho, pero ahora institucionalmente la Biblioteca Nacional quiere sumar su tarea de archivo a la que ya naturalmente cumple el Archivo de la Memoria, también Radio Nacional tiene su archivo, el Archivo General de la Nación, que lo tiene aunque no lo nombra así, pero acá es una cuestión de nombre, de nombrarlo como el archivo de los años del terror de Estado. Y eso supone una memoria, voces, narraciones, supone una bibliografía, todos los libros están, otros estarán por escribirse, pero al mismo tiempo señalar como quien traza un círculo específico a este tema todavía no lo habíamos hecho. Por eso, por iniciativa de trabajadores de la Biblioteca Nacional, eso también hay que decirlo, que fue una iniciativa de trabajadores de la Biblioteca Nacional, comenzamos hoy a conversar sobre el archivo, que es una forma también de sumarle algo al archivo, que es precisamente esta misma conversación. Bueno, agradecemos a las madres de Plaza de Mayo aquí presentes, Nora como siempre. Bueno, bueno, he escuchado por todos la aclaración, me sumo a ella y no hago más ninguna presentación por temor a cometer algún error. Radio Nacional, ¿qué línea pertenece? Es una exageración, soy solo María Seguanda. Bueno, sí. Antes de irme digo una breve reflexión. A lo largo de todos estos años que estuvimos acá, uno habla, no se sabe bien el nombre de qué. Yo creo que el nombre de la memoria, finalmente. Pero yo siempre digo el nombre de la Biblioteca Nacional. Ese paso es muy atrevido. Tremendo. Es muy tremendo. Digo, la Biblioteca Nacional es complejísima. ¿Quién puede hablar el nombre de una institución, no? Y sin embargo lo hacemos con la condescendencia que todos sentimos como apropiada, porque si no habláramos nosotros en este momento, donde podemos darle a la Biblioteca Nacional un cierto énfasis dentro de las dificultades conocidas, entonces, como decir, hablo en nombre de la Biblioteca Nacional, pero con el énfasis que ustedes deben suponer que ahora tiene esta convocatoria, es decir, el compromiso con las luchas sociales, con los derechos humanos y con las hebras sueltas de la memoria, tal cual me pareció que se podía decir. Bueno, muchas gracias a todos. Simplemente quisiera agregar una cosa que tiene que ver con que este programa de derechos humanos de la Biblioteca Nacional funda de modo, digamos, fundamental, perdón la redundancia, un archivo de la memoria, que es en el que está trabajando acá la compañera Graciela Blancat, que es la coordinadora. Y es quien coordina el programa, es quien está haciendo las entrevistas a madres de Plaza de Mayo, a abuelas de Plaza de Mayo y más adelante a distintos militantes de la lucha por los derechos humanos en el país, y que este programa de derechos humanos tiene, además del archivo, ciertas actividades de difusión, y que esta mesa se inscribe en ese marco. Esta mesa es la primera actividad vinculada a la difusión de situaciones de violación de los derechos humanos, entonces hoy estamos conmemorando los fusilamientos de José León Suárez. Entonces le doy la palabra a Graciela Blancat, coordinadora del programa de derechos humanos. Bueno, muy breve lo mío. Tengo algunas adhesiones, que algunas vienen del Senado de la Nación, del Instituto Espacio para la Memoria, pero la verdad es que no puedo hablar. Así que voy a decir que este trabajo nuevo que me toca hacer en la biblioteca me honra. Por lo tanto, lo voy a honrar con mi trabajo. Y yo aprendí a caminar en el terreno de los derechos humanos con las madres. Entonces,
la resolución que salió hoy, que me nombran responsable del programa de Derechos Humanos de la Biblioteca Nacional, se la voy a regalar a las madres. Ya la tiene. Las mesas van a ser en lo posible cada 2 meses, 2 meses y medio, siempre en la temática de derechos humanos. Y también para el archivo, para la audioteca, mediateca, estamos citando una vez por semana a madres, ya hay abuelas que también han venido a dar su testimonio. Lo interesante de todo eso es que luego todos los usuarios, todo el que quiera pasar por la Biblioteca Nacional y verlo, podrán hacerlo. En un futuro está pensado que también esté en la página web de la Biblioteca Nacional. Es un espacio más, una colaboración más con la memoria. Y cerrando y agradeciendo profundamente a los compañeros sentados en esta mesa que vienen a hacer el valioso aporte, y los compañeros que están sentados del otro lado, pero estamos uno de un lado, otro del otro, pero lo bueno es que estamos todos del mismo lado, digamos. Y que, bueno, esto es lo último que voy a decir, es que desde un estrado una vez alguien dijo, nunca más. Señores jueces, nunca más. Bueno, hoy llegamos a otra instancia que desde el campo popular se dice nunca menos. Yo digo eso, nunca menos, siempre más. Gracias, compañeros, por estar acá. Arranca el compañero Roberto Baschetti. ¿Está de acuerdo? Ah, bueno. Dale. Lo sorprendí. ¿Le pasamos el micrófono? ¿Le ponemos? Ahí, Sí. ahí tiene otro. Ah, ¿querés este? ¿Qué preferís? Sí, porque si va a decir algo, mejor que esté cómodo. No lo tenga en la mano. Ahí está. Bueno, buenas noches. Digamos, el orgullo y la emoción vienen por varios lados, por lo que se conmemora compañeros arteriamente fusilados, asesinados, olvidados, ninguneados, y que inclusive pasaron por mucho tiempo en la historia como subversivos, o como tipos que habían peleado contra la democracia, la república, y todas esas cosas vacías que realmente no tienen ningún sentido si no tienen al pueblo detrás. Mi emoción también es muy grande porque están las madres de Plaza de Mayo, tan queridas. Muchas veces cuando yo hacía mis primeros trabajos de investigación y juntaba documentos de nuestra historia, de nuestras luchas, y decía, ¿tendrán algún sentido? ¿Servirán para algo? Y después cuando veía el ejemplo de ustedes peleando y luchando, decía, si esta vieja van adelante, yo también tengo que ir adelante y voy a tener que juntar y recuperar la memoria, porque ellas de alguna manera están defendiendo esa historia del pueblo argentino. Entonces quiero que sepan que acá yo como trabajador, porque trabajo acá en la Biblioteca Nacional, siempre son queridas y bien recibidas y las tenemos presentes en todas nuestras actividades que hacemos. Eso también es importante decirlo. Y ya yendo al tema que nos ocupa, a 56 años de los fusilamientos de civiles y militares peronistas sin juicio previo o en caricaturas de juicio, según los casos, por parte de los complotados e insurrectos de septiembre del 55, me parece oportuno analizar los motivos de dicha acción punitiva. ¿Basta con decir que los fusilamientos fueron aberrantes desde el punto de vista jurídico? ¿Alcanza con recordar el espanto que produjeron? ¿Nos conforma saber la entereza con que el general Valle, por ejemplo, enfrentó la muerte? Yo creo que debemos ir más a fondo y encontrar las causas de ese magnicidio
que se perpetró contra el pueblo peronista por parte de unos señores feudales, oligárquicos, cipayos y gorilas que creyeron oportuno escarmentar al pueblo y retrotraer la Argentina al periodo anterior, a la experiencia del gobierno nacional y popular revolucionario del general Perón, que va del 46 al 55, es decir, volver a la Argentina de la década infame. Pero para poder hacer posible esa regresión histórica, esa involución social, era necesario e imprescindible escarmentar al grueso de la gente, al común de la gente, que seguía siendo peronista. Para la mentalidad del gorila consumado, del contrera, como lo había bautizado el gran Guillén Polín, existía una situación anómala creada en la República, entre comillas República, con el surgimiento de Perón. Y digo República como una manera de definir el lugar, el espacio físico donde estos señores hacían sus grandes negociados a expensas del hambre del pueblo. Siempre según ellos la solución era fácil, lineal, podría decirse que se daba por su propio peso. Solamente había que derrocar a Perón y automáticamente la gente que lo seguía, debido a las prebendas que éste entregaba, siempre entendían, le hace máquinas de coser, colchones, pan dulce, sidra, etcétera. Todo ese apoyo a Perón se disolvería y Perón pasaría a ser un mal recuerdo y algo irrepetible para el normal desenvolvimiento de las instituciones que ellos consideraban democráticas. En criollo dirían, muerto el perro, se acabó la rabia. Hasta allí la teoría, infantil si se quiere, de estas personas a las cuales el desarrollo de los acontecimientos les iba a demostrar otra realidad totalmente distinta. El pueblo seguía siendo peronista porque con Perón había tenido acceso por primera vez en la historia de la Argentina a salud, trabajo, educación, bienestar, a sentirse digno y protagonista de su presente. Un rápido repaso, por los logros alcanzados en esos 9 años de gobierno peronista acreditan lo que digo. A nivel económico, nacionalización de la economía, créditos para la industria, plena ocupación, altos salarios. Al aumentar la capacidad de compra del salario se incentiva la producción industrial. Comienza la producción de bienes de consumo durable, como por ejemplo automotores, locomotoras, aviones, motocicletas, que se hacían absolutamente en el país, y a producirse insumos siderúrgicos y otros derivados del petróleo. Y pasan al patrimonio de la nación, en esos 9 años de gobierno, ferrocarriles, puertos, teléfonos, gas, servicios públicos, etcétera, lo que posibilitaba un control sobre la política de tarifa de los mismos, como así también una reducción de los pagos de servicios y beneficios al capital extranjero, generalmente remitidos al exterior, y un control efectivo, a su vez, sobre la política de inversiones de las empresas públicas. Solamente en un año de gobierno peronista, entre 1948 y 1949, los chacareros arrendatarios se hicieron propietarios de 1 millón de hectáreas. Y en 9 años de gobierno peronista, del 46 al 55, se levantaron 76.230 obras públicas, de las cuales 70.000 fueron en el postergado interior de nuestro país. Se logró la inauguración y puesta en marcha de centrales hidroeléctricas, plantas siderúrgicas, diques, gasoductos, refinerías de petróleo, usinas eléctricas, etcétera. Para los que saben, hay nombres propios: San Nicolás, Río Turbio, Represa del Nehuil, Altos Hornos Zapla, etcétera. La flota mercante del Estado pasó a ser la tercera en el mundo, con 35 buques y un tonelaje total de peso bruto de la flota de 269.530 toneladas. Y se nacionaliza el crédito y los depósitos bancarios. Y se crea el Banco Industrial para orientar el crédito hacia la mediana y pequeña industria y otros sectores medios. Estos eran los logros a nivel económico. ¿Y a nivel social qué? El gobierno peronista construyó 8.000 escuelas, la mayor cantidad registrada en toda la historia de la Argentina hasta esos momentos. El analfabetismo se redujo al 3% en todo el país. Y en 9 años de gobierno peronista se construyeron 500.000 viviendas con capacidad para cerca de 5 millones de personas. Se dignificó a todos los trabajadores mediante contratos de trabajo, leyes de previsión social, jubilaciones y pensiones, cooperativas, proveedurías, escuelas técnicas, etcétera. Y se crean los tribunales de trabajo. Hasta ese momento un trabajador era echado por la patronal cuando ésta quisiera y sin indemnización alguna de por medio. Y hay que recordar también la importancia de la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, con la construcción y mantenimiento de hogares escuelas, ciudad infantil, ciudad estudiantil, hogares para ancianos, hogares de tránsito para empleadas,
hospitales, clínicos, policlínicos para el común de la gente, vacaciones pagas, turismo infantil, colonias de vacaciones para todos los pibes, y el listado puede seguir ad infinitum. La instauración de los derechos sociales del trabajador, de la ancianidad, de la niñez y del peón de campo, todos ellos con fuerza de ley, ya que fueron incluidos en la Constitución Nacional de 1949. Y a nivel político, la creación central de la Única de Trabajadores, la CGT, y participación de la misma en el poder político a través del Parlamento, agregados obreros en las embajadas, etc. Inclusive hombres de extracción obrera como Borlenghi, Bramuglia y Freire son elegidos ministros de esos gobiernos argentinos. En la reelección de 1951, los parlamentarios de origen gremial, por ejemplo, son un número elevado. 5 senadores nacionales, 42 senadores provinciales, 54 diputados nacionales y 160 diputados provinciales, todos de origen obrero. Y cómo no recordar la instauración del voto femenino, que hasta entonces la mitad de la población no votaba por el solo hecho de ser mujeres. Dando todos estos datos, cómo la gente, el común de la gente, no iba a seguir siendo peronista si ese peronismo les había dado todo. Por eso Perón y el peronismo eran imbatibles en la contienda electoral. El peronismo en 1946, la primera elección de Perón, había sacado el 52,40% de los votos. Y en 1951 se reelige a Perón presidente con el 62,49% de esos votos. Y así comienza, el mismo día de la caída de Perón, el 16 de septiembre del 55, la epopeya más grande de la que se tenga memoria en nuestro país, siempre ocultada por la historia oficial, la resistencia peronista, que durará nada menos que 18 años e involucrará en la lucha a 3 generaciones de patriotas. El Perón vuelve con tiza, con carbón, con alquitrán o con aerosol, a medida que avanzamos en el tiempo, va cubriendo todas las paredes del país. El pueblo se organiza y resiste, en la fábrica, en la calle, en el barrio, donde sea o donde se pueda. Precisamente en el barrio, en las casas de los compañeros, se va gestando primigeniamente la organización y la lucha contra el gobierno entreguista de Rojas y Aramburu. Vale recordar lo que escribió el compañero César Marcos sobre este tema, uno de los primeros en movilizarse y tratar de organizar a la gente, recorriendo a tal efecto los barrios de Capital y Gran Buenos Aires. César Marcos, les recuerdo, no es su oficial peronista, que fue dado de baja, obviamente, en el 55, y que además es uno de los directores del diario, un diario, digamos, premonitorio en su nombre, que se llamaba El Guerrillero, que se escribió en 1957, y él escribía con el seudónimo de Juan Caracas, Juan por Perón y Caracas porque precisamente Perón en ese momento estaba exiliado en Venezuela. Y escribe César Marcos con respecto a los barrios donde se gestaba esa resistencia. Allí siempre había una cocina amiga donde tomar unos mates y un sitio seguro donde poder aguantarse si era necesario. Las cocinas que hemos conocido. En esos años, el que más o el que menos, los trabajadores ya tenían su casita y su casina hospitalaria, abrigada en invierno y fresca en verano. Cocinas alegres, limpitas, con su heladera en un rincón, la mesa con el hule, las sillas acogedoras y el mate o una cervecita helada, y a veces en ese entonces, claro, la carne para el asadito en el fondo. Y dice Marcos, no sé hacer poemas, pero sugiero ese pequeño homenaje que todavía no se ha rendido a las cocinas humildes de nuestras barriadas, que fueron verdaderas fortines del movimiento peronista. Allí se realizaban las reuniones con los compañeros barriales, se distribuía la propaganda, se establecían enlaces, se programaban las pintadas, se planeaba la acción. Allí nos reuníamos en el ámbito mimético de las cocinas, donde todos son iguales y se confunde, donde nadie llama la atención, como en una gran familia. Y como se sabe, en una de estas casas de familia se reunieron un sábado por la noche varios vecinos y amigos del dueño de casa para escuchar por radio una pelea de voz internacional en la cual peleaba un argentino que se llamaba Lause y que iba a pelear contra un peruano que se llamaba Loaiza. Chileno, acá me acuerdo, de la gran patria latinoamericana que se llamaba Loaiza. Esa misma noche debía saltar la rebelión de Valle y otros militares y civiles peronistas. En la casa que escuchaban la pelea había gente complotada en el levantamiento que esperaba que se diera por radio la noticia para actuar en consonancia, y otros que no sabían nada del asunto y estaban ahí de casualidad, por la pelea de box en sí.
Cae la policía de improviso, es un allanamiento, se lleva a todos los que puede y los fusila en un descampado de José León Suárez sin juicio previo y alterando la hora de la ley marcial que entraba en vigencia. La idea del gobierno militar es originar un baño de sangre, escarmentar a los peronachos, como despectivamente se los denominaba, insertar el miedo y el terror en la población, que de ahí en adelante va a ser una constancia. En este orden de acción debe verse aquellas manifestaciones verbales cargadas de odio y resentimiento, pronunciadas por figurones del régimen, tales como «se acabó la leche de la clemencia», o visualizar al peronismo resistente como un aluvión zoológico, o afirmar que los fusilados estaban pagos por el tirano prófugo, o que el general Juan José Valle era un traidor a la patria, como dijo muy suelto de cuerpo el señor Ricardo Balbín. Pero quizá la perla, la frutilla del postre de este sentir irracional, goril y racista, esté dada por las declaraciones públicas que el contraalmirante Arturo Rial les hizo a dirigentes de la CGT, que en septiembre de 1955 esperaban ser atendidos por el general Lonardi, que en ese momento era el presidente de facto. Muy suelto de cuerpo, Rial, en posición de firme y con cara de guerra, les dijo: sepan ustedes que la revolución libertadora se hizo para que en este bendito país el hijo del barrendero se muera barrendero. Por último, me gustaría hacer frente a esa idea generalizada instalada en los medios de comunicación, cuyo portavoz visible por muchos años fue el diario La Prensa, de los Gainza Paz. Todos sabemos qué intereses representaba ese diario de la oligarquía vernácula argentina. Uno, con respecto a que la denominada Revolución Libertadora, decían, como su nombre lo indica, vino a liberar a la nación de un dictador y de un régimen totalitario que conculcaba los derechos de los ciudadanos. Ya vimos que eso no era así, simplemente enunciando la acción de gobierno desplegada que yo conté antes. Con relación a las cabezas visibles de la sangrienta sonada militar, Rojas y Aramburu, presentados como adalides de las libertades individuales, la democracia y el recto pensar y actuar, que vendrían a ser, según este diario, una especie de paradigma de todas las bondades juntas de la civilización occidental y cristiana. Yo afirmo que muy por el contrario, el contraalmirante Rojas y el general Aramburu eran dos pusilánimes y acomodaticios que esperaron el momento oportuno para cambiarse de bando y lucrar de por vida con esa traición. Y como esta aseveración de mi parte hay que probarla, a las pruebas escritas me remito. Antecedentes de Rojas, y voy a leer un pequeño comunicado que salió en el diario. Bahía Blanca, 11 de mayo de 1952. El secretario general de la CGT, señor José Espejo, desde ayer es huésped oficial de esta ciudad. En el puerto de Ingeniero White, el secretario general de la CGT y demás acompañantes se embarcaron en un buque de la Marina de Guerra a fin de trasladarse a Puerto Belgrano. Tras de recorrer las dependencias de la base naval, se sirvió un vino de honor en el casino de oficiales. Ofreció la demostración el capitán de navío Isaac Rojas, quien entregó al señor Espejo un mástil con las insignias de la Marina de Guerra. Expresó dicho jefe que los hombres de la base naval sentían una honda satisfacción por la visita que traía el saludo y representación de todos los trabajadores. Y Rojas terminó brindando por el general Perón, por la señora Eva Perón y por la CGT. Diario La Prensa, cuando en ese momento la prensa estaba dirigida por los trabajadores, se había expropiado la oligarquía y era un órgano de difusión del pueblo. Diario La Prensa del lunes 12 de mayo de 1952. Pasemos a Aramburu. Con fecha 24 de mayo de 1955, muy pocos días antes de la sublevación aeronaval del 16 de junio y a menos de 4 meses de la caída definitiva del gobierno peronista, en septiembre del mismo año, el entonces director general de Sanidad del Ejército, general de brigada Pedro Eugenio Aramburu, ordenaba a todas las dependencias a él subordinadas que, y cito tal cual, textual, cuando se eleven propuestas de nombramiento, ascensos, pases de carrera o mejoras para el personal civil, se consigne la posición que observan él o los causantes ante la doctrina nacional y su identificación con la misma, acompañándose copia fotográfica o certificación debidamente autenticada por autoridades que corroboren dicha identificación. Está sobreentendido que la documentación exigida era el certificado o constancia de afiliación al partido peronista, y dicha orden exhumada puede leerse en la revista Mayoría del 27 de febrero de 1958, que es de ahí de donde yo lo saqué.
Con respecto al fusilamiento del general Valle y otros, entre el 9 y el 12 de junio del 56, Aramburu afirma que el plan de los sublevados incluía ataques terroristas a conocidos simpatizantes del gobierno y el secuestro de funcionarios y dirigentes políticos antiperonistas, como así también, con el fin de identificar los objetivos, se pintaron cruces rojas en diversos domicilios de dirigentes políticos. Eso es lo que dijo el gobierno de facto para justificar los fusilamientos, pero como refutación podían usarse las palabras de Juan José Valle antes de su trágico deceso y que sí están presentes en una de sus cartas y que dice: conservo toda mi serenidad ante la muerte. Nuestro fracaso material es un gran triunfo moral. Nuestro levantamiento es una expresión más de la indignación incontenible de la inmensa mayoría del pueblo argentino esclavizado. Dirán de nuestro movimiento que era totalitario o comunista y que programábamos matanzas en masa. Mienten. Nuestra proclama radial comenzó por exigir respeto a las instituciones, templos y personas. En las guarniciones tomadas, dice Valle, no sacrificamos un solo hombre de ustedes. No tenemos alma de verdugos. Solo buscamos la justicia y la libertad del 95% de los argentinos amordazados, sin prensa, sin partido político, sin garantías constitucionales, sin derechos obreros y sin nada. Este Aramburu realmente era un caso terrible, ¿no? Susana Valle, la hija del general Juan José Valle, aporta elementos que nos permiten profundizar en ese perfil de Aramburu. En un reportaje que le hace Diana Piazzolla, la hija de Astor Piazzolla, para la revista 26 de julio del 7 de junio del 86, Susana Valle afirma que cuando mi padre integra la Junta de Calificaciones del Ejército, nombrado por Perón por su alto puntaje y porque era el primero de su camada, le pide al presidente 3 días para darle a Aramburu, que era el último y el de más bajo puntaje, la posibilidad de ascender. Perón firma el cúmplice y le dice: mire, Valle, este hombre le va a pagar muy mal. Estos favores siempre se pagan caros. Y así fue nomás, porque Aramburu le pagó el favor con un tiro. Nada más, muchas gracias. Son muchos años. Hace un par de meses lo conozco. Bueno, yo les pedí que leyera un texto que escribí. En realidad es una pequeña historia, porque estoy un poco afónica. Quiero decir que participar aquí es muy importante para mí. Creo que es una manera de homenajear a la biblioteca y a la compañera Graciela Blancat, que es una compañera de siempre, de la calle, de la vida, de ideas. Y bueno, y quiero que el compañero que la biblioteca me habilitó les lea una pequeña investigación que yo hice a los 50 años de los fusilamientos, para mostrar cómo se repite en la historia un núcleo central de comportamiento de las clases dominantes y sus lacayos militares y civiles, que es la búsqueda permanente de impunidad basada en la mentira y en el sistemático ocultamiento, vía la prensa, vía los medios, vía la alteración de documentos oficiales, vía el olvido o la memoria de la memoria colectiva. Así que esa investigación que yo hice sobre los 50 años del fusilamiento de José Alén Suárez es a través de algo que encontré revisando un libro en los archivos de la Penitenciaría Nacional. Me parece que es un ejemplo de cómo las clases dominantes argentinas van a comportarse siempre y de cómo la memoria es un patrimonio que solo le pertenece al pueblo y a sus organizaciones. Y entonces este texto es para las madres de Plaza de Mayo.
Podría llamarse La evidencia este libro titulado Detenidos Especiales 1956 de la Penitenciaría Nacional, que está hoy guardado en el Museo Penitenciario en el barrio de San Telmo. Contiene una prueba que ratifica medio siglo después que la represión estatal al levantamiento revolucionario de militares y civiles peronistas, comandados por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco y el teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno, entre el 9 y el 12 de junio de 1956, fue ilegal y se buscó la impunidad de los delitos al borrar u ocultar registros. Este libro es sin duda una huella más de lo que se supo ya entonces a través de la investigación del periodista y escritor Rodolfo Walsh, publicada en artículos desde enero a marzo de 1957 y que luego constituyó su célebre libro Operación Masacre. Pero ratifica que los procedimientos usados por la Revolución Libertadora, comandada por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas, que derrocó al gobierno constitucional de Juan Perón en septiembre de 1955, fueron un anticipo aún excepcional pero premonitorio de los métodos represivos clandestinos que amplificaría hasta la tragedia al Estado terrorista nacido en marzo de 1976. Los hechos. Corría noviembre de 1955. Perón había comenzado su exilio que se prolongaría 17 años. El cadáver de Evita había sido secuestrado de la sede de la CGT donde reposaba embalsamado. Por ley no se podía nombrar a Evita ni a Perón ni al peronismo, entre otras prohibiciones. Había sido anulada la Constitución de 1949, que daba rango constitucional a los derechos económicos, sociales, y había miles de presos políticos. Muchos militares peronistas fueron encerrados en el vapor prisión Washington, anclado a varios kilómetros aguas adentro del puerto de Buenos Aires. Allí estaban castigados y aislados los generales Valle y Tanco, entre otros oficiales, y allí comenzaron a conspirar para diseñar un movimiento que exigía el cese de la persecución al peronismo, la restitución de la Constitución de 1949 y la libertad de los miles de presos políticos. Esa fue la génesis del movimiento que comenzaron a gestar con fuerza en el verano de 1956. Los jefes indiscutidos del movimiento eran los generales Valle y Tanco y oficiales como los coroneles Cogorno, Alcibíades Cortines, Ricardo Ibaceta y el capitán Jorge Costales, entre otros. El historiador Norberto Galazo contará que tanto Aramburu como Rojas, su vicepresidente, tenían información de la conspiración, que decidieron no abortarla para dar un escarmiento. Tal es así que en la noche del 8 de junio de 1956 son apresados cientos de dirigentes gremiales para restar base social al movimiento. Aramburu viajó ese día a la provincia de Santa Fe, pero dejó firmado el decreto 10.362 que decretaba la ley marcial y preparados los decretos 10.363/56 que establecía la pena de muerte y el 10.364 que daría los nombres de los que serían fusilados. Los decretos estaban preparados porque eran correlativos y fueron publicados así en el boletín oficial con posterioridad. Valle y Tanco, que estaban ya en la clandestinidad, deciden lanzar antes de que fuera tarde la sonada. La señal la daría la lectura de la proclama revolucionaria a las 23 del 9 de junio. A esa hora comenzaba la tradicional noche de boxeo sabatina en el Luna Park, lo que hizo que la instrucción a los insurrectos para lanzarse a la acción debía ser escuchar la pelea de Lausen. El equipo de Valle, para esa tarea, estuvo comandado por el coronel José Irigoyen. Fue secundado por el capitán Costales y se sumaron varios civiles. Eran las 10 de la noche. La radio debía instalarse en la Escuela Técnica número 5, Salvador de Benedetti, en Avellaneda. A las 22:30, un comando del gobierno los arrestó a todos. La proclama solo pudo ser escuchada en La Pampa, donde actuaba el coronel Adolfo Pilipeux. Otros lugares de la rebelión fueron Campo de Mayo, sublevado por los coroneles Ricardo Ibaceta y Eduardo Cortiñez. El Regimiento 2 de Palermo, bajo la dirección del sargento Isauro Costa. La Escuela de Mecánica del Ejército, comprometida por el mayor Hugo Quiroga. El Regimiento 7 de La Plata, responsabilidad de Cogorno, y el grupo de civiles, entre otros, que debía operar en Florida, en la calle Hipólito Yrigoyen, 4519, donde se reunieron los Lizazo, Carranza, Garibotti, Brión y Rodríguez y Troxler, entre otros. Además, hubo civiles armados y militares que intentaron sublevarse en Santa Fe, Rosario y Rafaela.
Río Negro, Viedma, para citar algunos. Excepto en La Pampa, la mayoría de los jefes de la sublevación fueron apresados. Ante el fracaso del levantamiento, el general Tanco se dirige a Berisso para lograr apoyo, pero inútilmente, y debe luego huir y esconderse, mientras el general Valle se oculta en la calle Corrientes, en la capital, en la casa del político mendocino amigo Adolfo Gabrieli, ante la certeza de que el movimiento había sido delatado y había fracasado. Todos los levantamientos ocurrieron entre las 22 y las 24 del 9 de junio. El gobierno estableció a las 0:32 del 10 de junio la ley marcial, un decreto firmado por Aramburu, Rojas, los ministros del Ejército, Arturo Osario Arana, de Marina, Teodoro Hartung, de Aeronáutica, Julio César Krause y de Justicia, Laureano Landaburu. Es decir, que para aplicar la ley marcial a los sublevados, esta debía ser aplicada con retroactividad al delito cometido, violando el principio legal de la irretroactividad de la ley penal. Pocas horas después, firman el decreto 10.363, que ordena fusilar a quienes violen la ley marcial. Los fusilamientos estaban decididos por el gobierno de Aramburu. En la madrugada del 10 de junio, entre las 2 y las 4, se asesina a los detenidos en Lanús. Horas más tarde, en los basurales de José León Suárez, la policía bonaerense, a cargo del teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, le ordena al jefe de la Regional San Martín, comisario Rodolfo Rodríguez Moreno, que fusile a 12 civiles, de los cuales 7 logran huir, pero 5 mueren. Uno de los sobrevivientes, Juan Carlos Libraga, será el fusilado que vive, que permitirá a Walsh reconstruir la historia. En la Escuela de Mecánica del Ejército, el general Ricardo Arandía consulta telefónicamente a Aramburu, que había regresado ya a Buenos Aires el 10 al mediodía. Le consulta sobre los detenidos. En Campo de Mayo, en tanto, el general Juan Carlos Lorio preside un tribunal que realiza un juicio sumarísimo. Concluye que los sublevados no deben ser fusilados, pero Aramburu ratifica su decisión. Lorio pide que se deje por escrito. Aramburu y su gobierno entonces firman el decreto 10.364, que detalla la lista de los 11 militares que deben ser fusilados. Este es el único documento que queda oficialmente inscrito en la historia. No existen registros de estos juicios sumarios. No existe hoy registro del informe forense que debió determinar la causa de la muerte de estos argentinos. El 12 de junio, Valle decidió entregarse a cambio de que se detuviera la represión a su movimiento y se le respetara la vida. Le toca al antiperonista capitán de navío Francisco Manrique, enviado de Rojas, ir a buscarlo. A las 14 horas de ese día, Valle ingresa con su amigo Gabrieli y Manrique al Regimiento 1 de Palermo, donde es interrogado y juzgado por un tribunal presidido también por el general Lorio. Después, Valle es enviado a la Penitenciaría Nacional. El actual director del Museo Penitenciario, Horacio Venegas, entonces recién ingresado al servicio, recuerda que el 11 en la madrugada fueron fusilados 3 militares en la vieja cárcel de la avenida Las Heras, que Valle fue alojado en el 6º piso, que el clima en el penal se cortaba con una gilet por lo tenso, que recuerda que la última que lo vio con vida fue su hija Susana Valle. Ese 12 de junio a las 22:20, Valle fue fusilado por un pelotón cuyos nombres fueron guardados como un secreto de Estado. No hubo orden escrita, ni decreto de fusilamiento, ni registro de los responsables. El 13 de junio cesó la ley marcial. El general Tanco, con otros sublevados, logró el 14 de junio asilarse en la Embajada de Haití en Buenos Aires a cargo del embajador Jean Brière, pero el jefe del Servicio de Inteligencia del Estado, general Domingo 40, invadió la delegación para secuestrar y detener a los asilados. Brière logró salvarlos. El saldo de esas 72 horas de junio de 1956 fue trágico y premonitorio. 18 militares y 13 civiles asesinados. La evidencia final. El 24 de mayo de 2006, el patio del Museo Penitenciario estaba iluminado por el sol de otoño. El alcalde Venegas despliega el libro de detenidos especiales. Se asombra ante la pregunta: alcalde, ¿por qué la entrada de Valle a la penitenciaría y su fusilamiento el 12 de junio del 56 aparece intercalado en los registros del 57? No sé, me extraña, pero esto no lo manejamos directamente nosotros. Lo cierto es que quien manejaba ese registro en 1957 debió anotar apresurada y desprolijamente el nombre de Valle para legalizar que había sido fusilado allí. ¿Por qué? El registro de Valle es el del preso político 4498.
está sentado debajo del registro 4497, que corresponde a un tal Amílcar Darío Viola, ingresado al penal el 26 de abril del 57. Luego el registro salta al 4499, de un tal Carlos Vázquez, cuyo ingreso ocurrió el 8 de octubre de 1957. ¿Qué ocurrió en abril de 57 para que el registro de Valle fuera introducido atropelladamente? Por esa fecha, Walsh ya había logrado que estallara la polémica por los asesinatos en los basurales de José León Suárez. El 24 de abril de 1957, la Corte Suprema de Justicia dio un fallo en el caso Libraga: pasar todas las actuaciones a la justicia militar. Al mismo tiempo que pasaba la responsabilidad estricta de estos fusilamientos a los militares, cerraba el camino en la justicia civil. En abril de 1957, además, Arturo Frondizi hacía un pacto con Perón para ganar en las elecciones que terminarían con la dictadura de Aramburu. Comenzaba otro tiempo por poco tiempo. María Sebane. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias por compartir con estos compañeros a los que quiero y respeto, a Roberto, a María. Quisiera agradecer también la cena que ayer compartimos con las madres y con la directora del Instituto Espacio para la Memoria, de homenaje a Osvaldo Bayer, porque en realidad el ejercicio de la memoria es estas cosas, ¿no? Es encontrar a los hombres y mujeres más comprometidos, más austeros, que más demuestran que la esencia y la forma tienen mucho que ver. Y yo les voy a contar algunas anécdotas porque cuando se cumplieron los 50 años, así como María hizo esta investigación, yo tuve el gusto de participar con un grupo de compañeros en la realización de un documental. Acá uno de los compañeros que pasó bastante frío en esas noches está sentado acá, que es Roberto, y otro compañero al que quiero presentarles para que los que no lo conocen es el querido compañero Porfirio Calderón, que fue precisamente uno de los suboficiales en el caso de Porfirio que combatió a las órdenes del capitán Ibaceta, del coronel Ibaceta, y que tiene el orgullo de conservar el poncho que llevó ese día para el levantamiento y que era el poncho que él ya, después en todo caso lo dirá, pero que era del hilado de la familia, tejido por su abuela. Y él le dedicaba con ese poncho, 50 años después, a su familia peronista y a toda la familia peronista. El homenaje y la memoria de lo que nos debemos a esos héroes. Días pasados estuve con Porfirio y con Cristina Caro, la hija del capitán Caro, que fue fusilado allí. Cristina también, con frío, contó con muchísimo orgullo, contó lo que significaba para ella la memoria de su padre, ¿no? Yo quiero decirles que forma y fondo tienen mucho que ver porque entre los escenarios, además del frío, uno pudo constatar muchísimas cosas, como por ejemplo haber tocado el timbre en la casa donde pasó Valle, en Avellaneda, muchos de los días previos al levantamiento del 9 de junio. Esto fue, quiero decirlo, gracias a Enrique Rosagaray, un gran historiador, un gran compañero, secretario de Derechos Humanos hasta hace muy poco, él dice de la ciudad de Avellaneda, así que vamos a respetarle a Enrique eso, ¿no? Y fuimos nosotros allí, tocamos el timbre y logramos dar con la hija del matrimonio que le había prestado su casa a Valle. Y la hija nos contaba, lo contó mucho fuera de micrófono, pero también después con las cámaras, que a ella le impresionó saber que ahí se estaba alojando un general de la Nación. Porque para ella no entraba en su sistema de coordenadas que un general de la Nación durmiera vestido con ropa de civil, planeando una revolución popular. Y esto tiene que ver con las absolutas convicciones de Valle. Un hombre impresionante, un hombre que no solamente había tenido una foja militar muy buena, sino que había ido a estudiar a la Sorbona,
también su hija lo ha contado en más de una oportunidad, que era un hombre de una formación muy amplia, muy abierta, y que en realidad él era un peronista no dogmático, que era un peronista por la gran confianza que le tenía el general Perón por su capacidad de estratega y de dirigente político. Ahora, fíjense que este hombre formado en la Sorbonne, formado en un ejército para la producción y no en la defensa, no dudó en ponerse la ropa de paisano, de partisano, de guerrillero y salir a pelear en condiciones desiguales. En realidad, los últimos momentos del general Valle son como para detenerse y pensar en el grado de convicciones que puede lograr una persona cuando siente que está interpretando el sentir y las convicciones del pueblo. Este hombre cuando estaba por ser fusilado escribe 5 cartas. Todas son unas piezas extraordinarias de una utilidad para el conocimiento de lo que fue esa revolución importantísimas, en la que le escribe a Aramburu, que como bien contaba antes Roberto, había sido su traidor personal, en la que le escribe, le dice: usted supo inducirnos a esto. Es decir, deja en unos pocos párrafos esto que María también investigó, que es que en realidad toda la información que había logrado el general 40, hay que decirlo, un genio del mal, que toda la información que había logrado 40 no solamente era para detener y reprimir, sino que era para probar si esos hombres eran capaces de salir, aún sabiendo, como militares que eran, la mayoría de ellos, que en una relación de fuerzas tan dispar iban a terminar muertos. Entonces, los estaban probando, les quedaba la heroicidad o la cobardía. Y me parece que este es el escenario real en que tenemos que evaluar esta gran revolución, porque no fue la obra de un grupo de gente trasnochada, sino que fue una cosa muy bien preparada y que, por supuesto, tuvo que terminar saliendo antes de tiempo porque la inteligencia de esa dictadura era una inteligencia brillante. Y hay que decirlo, de una dictadura cívico-militar. El que dijo se acabó la leche de la clemencia fue Américo Gioldi. Américo Gioldi fue el que dijo se acabó la leche de la clemencia sobre la sangre caliente todavía de los fusilados, de los 31 fusilados de esta revolución. Si uno lee el resto de las cartas, se va a encontrar con una mente tranquila, se va en paz. Cuando él le da a Susana las cartas, se las da en paz. Esta mujer, que con Porfirio tuvimos el privilegio de contar con su presencia, ya estaba muy enferma, cuando se hizo en el Teatro Argentino de La Plata un homenaje a los familiares de las víctimas, a los combatientes, y el reconocimiento a esta lucha, Susana estaba ahí muy golpeada, pero realmente ella lo dice: si no hubiera sido por el tremendo ejemplo que dejó mi padre, yo no hubiera podido sobrevivir a todo esto. Y quiero mencionarles 2 cosas respecto de esto. Una es que en el momento en que a Valle lo van a fusilar, él decide usar ropa de civil, que es una gran decisión. Es una gran decisión no vestir uniforme militar, porque era también la manera de decir, bueno, esto es una revolución popular. Así como había una dictadura cívico-militar, esto es una revolución popular donde quienes nos formamos en las armas y quienes se formaron en los sindicatos o en la lucha clandestina somos un solo puño. Esto es muy importante. Y a él le quieren imponer a un confesor, que era un tipo, un troglodita contrarrevolucionario, que era un troglodita antiperonista. Y él dice: no, quiero que el obispo Jorge Devoto sea quien sea mi confesor. Y les voy a contar una cosa muy interesante, porque yo la supe muchos años después, cuando lo conocí a Miguel Ramondetti, que fue el primer secretario general de los sacerdotes para el Tercer Mundo. Y él me contó una cosa que para mí era una novedad, y creo que para muchos lo va a ser, y les pido que presten atención. Ramondetti estaba en Goya trabajando como cura obrero, en la misma época en que el cura Mujica estaba acá trabajando como cura obrero, y el obispo de Goya era Devoto. Y sucedió una cosa muy curiosa, y presten atención porque tiene que ver con la matriz de la Iglesia Católica Argentina. Va Devoto a Goya con una carta que habían formado un montón de obispos latinoamericanos en Medellín. Y entonces le dice: Miguel,
esto es una carta de obispos latinoamericanos. Y entonces él le dice, bueno, pero entonces es para vos, no es para mí. No, dice, lo que pasa es que acá estamos solos, yo estoy solo, acá no hay obispos que vayan a acompañar esto, esto lo van a tener que hacer ustedes. Le da la carta que estaba, él me contó Miguel Ramondetti que la leyó cuando cruzaba con la balsa en ese entonces a la zona de Buenos Aires, y después empezó a hacerla circular con el cura Mujica y con muchísimos otros sacerdotes. Es decir, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo surge por la deserción de los obispos. En Brasil hubo obispos militantes, en Medellín desde ya, obispos militantes, y en muchos otros, en México hubo muchos otros dignatarios eclesiásticos católicos que tomaron un compromiso. Acá no. Y les quiero decir ahora otra cosa que es mucho más conmovedora y que me parece que hay que tomarla con la seriedad que merece la historia. El que quiera tomar partido que tome, pero por lo menos para poner las cosas en blanco sobre negro. Ustedes saben que el 30 de mayo, 29-30 de mayo de 1970, un comando montonero secuestra y después ejecuta Aramburu. Cuando en el año 74 le hacen una entrevista en una revista militante, año 74, a Susana Valle, le preguntaron qué sintió cuando se enteró de la muerte de Aramburu. Dice, bueno, me tendrían que borrar la sonrisa con una cirugía estética. Esto es verdad histórica. Esto lo declaró ella en 1974. Lo que hizo Aramburu en ese año es de una genialidad que solamente lo hubiera podido protagonizar si hubiera tenido a todos los que tenía atrás. Los intereses empresarios, eclesiásticos, judiciales. Fíjense, Soler es un tratadista que todavía se estudia en Derecho Penal. Acá habrá abogados, yo tengo la suerte de no serlo. Tengo otros defectos quizás mayores, pero... Soler es un tipo, un estudioso y un estudiado, y el tipo dio un dictamen favorable para el dictamen, para la resolución de la Corte de pasar esto a la justicia militar. Imagínense que uno de los mayores tratadistas, uno de los más estudiosos, dio un dictamen que cualquiera que lea a Rodolfo Walsh en esa brillante obra de Operación Masacre, se da cuenta que la descripción que hace Walsh es que realmente lo que había fallado el primer juez en La Plata, que él le lleva con un documento falso. Fíjense, el mismo documento falso que usaba él cuando lo secuestran y muere en la ESMA en 1977, ¿no? Fíjense qué curioso el nivel de identificación que tuvo Rodolfo Walsh con esta... Freire es el apellido. Está afónica, pero la memoria le anda bárbara. Seguiría contando un montón de anécdotas que me parece que ilustran muy bien, pero me quiero detener para no extenderme mucho en una cosa que a mí me parece crucial. Cuando con Emiliano Costa trabajó conmigo en este documental, junto con todos los compañeros y muchísimos otros que les podría mencionar, Emiliano Costa fue el marido de Vicky Walsh, y lo conoció a Rodolfo Walsh. Ayer, cuando se lo encuentro Pajarito García Lupo Emiliano en el homenaje de Rodolfo Walsh, Pajarito, que está mayor, pero que tiene más memoria que todos nosotros juntos, le dice, la última vez que te vi, Emiliano, fue en 1974. Salías del cine con Vicky y con Rodolfo. Entonces Emiliano se quedó así, no se acordaba. Y dice, pero ¿no te acordás qué película fuiste a ver? Una cosa que nos íbamos dando cuenta es que no hubiera habido 1976 sin la impunidad de 1956. Y acá yo quiero, por la positiva, decirles, estoy orgulloso de la Corte Suprema de Justicia que tenemos los argentinos. Porque esta Corte Suprema de Justicia tenía ayer a su coordinador sentado en la mesa, invitado acá por la compañera Cariaga, sentado en la mesa con Osvaldo Bayer, estaba Alfredo Kraut, que fue uno de los que ayudó tantísimo, acá estaban también, por supuesto, las queridas Nora y Tati,
estaba Alfredo Kraus porque fue uno de los que trabajó, como también estaba uno de los 2 fiscales que trabajaron con el BBRI en todo el armado para que estuvieran todos los tribunales en condiciones de juzgar a los criminales. Es decir, no solamente la decisión política, sino la decisión de enfrentar a la llamada familia judicial. Esta decisión que tuvieran las máximas autoridades judiciales de la Argentina tiene que ser un orgullo. Y fue una vergüenza impresionante aquel fiscal general de la Corte, el doctor Soler, y fue una vergüenza esa Corte. Y fue una vergüenza ese comité de civiles, esa junta consultiva, que era el pie, el oxígeno para poder haber cometido el tremendo, pequeño genocidio que hicieron allí. Les quiero decir 2 reflexiones que me parece que no se nos pueden escapar. Nosotros pasamos allí una entrevista que exhumamos de Andrés Framini. Y Andrés Framini decía, este dirigente textil, este dirigente de la Resistencia, que después en el 62 ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires y motivó el golpe. El golpe no fue contra Frondizi, el golpe fue contra la Resistencia. Ese golpe del 62, que puso a un monigote, que puso a Guido, el de los mocasines, ese golpe fue contra Framini. Y Framini decía en la entrevista, dice, yo lo vi a Valle, y hacía así con el puño, tenía unas ganas de pelear bárbaras, decía Framini. Y Framini era, hoy te trajeron unos restos de los caños que usaban los compañeros de la Resistencia. Bueno, Framini era uno de los que estaba ahí. Y el hecho de poner caños no le significó perder apoyo popular en el año 62. A ver, acá había un pueblo que estaba dispuesto a luchar de la manera que fuera. Y si no arrebataban este levantamiento en el cual los compañeros pelearon con esta heroicidad y dejaron un gran ejemplo, la Resistencia no hubiera sido lo que fue en los años posteriores, no hubiera sido el urnazo del año 62 y no hubiera sido lo del 73. Entonces me parece que este gran ejemplo hay que tomarlo en la perspectiva. Del mismo modo que la vergüenza y la humillación que nos han dado los argentinos los genocidas hace que tenemos que volver a poner la memoria, a poner el ojo sobre esos procesos judiciales. Se necesita que ahora esta Comisión de Derechos Humanos de aquí se vincule a las comisiones de derechos humanos para que los pibes que estudian Derecho y hagan sus tesis puedan hacer sus tesis sobre esta vergüenza de quién fue Soler en realidad. Que puedan poner en blanco sobre negro cómo una Corte Suprema de Justicia de la Nación le pasa a la justicia militar algo que no tenía el más mínimo fundamento jurídico. Quiero terminar con algo que yo creo que es tan demostrativo de lo que era Aramburu, y es algo que cuenta Roberto en este documental que hicimos, que lo contó en el frío de esa mañana, que nos prestaron Campo de Mayo, porque así como tocamos el timbre en la casa de Hipólito Yrigoyen, y nos abrieron, y cuando les dijimos que íbamos a ir, compraron sandwichitos, gaseosas, porque fuimos con todos los hijos que entraban por primera vez de los fusilados, ¿no? Fuimos al Regimiento 7 con Gonzalo Chávez, fuimos con Daniel Brión ahí a la casa de Hipólito Yrigoyen y nos prestaron Campo de Mayo. Yo debo decirles, cuando se enteraron que iban Emiliano Costa y yo, los tipos obviamente dijeron, pero estos dos, que estuvieron presos en Rawson por motivos que los hubieran podido llevar más al sur todavía de Rawson. Y era una situación muy confusa y se acercaban a escuchar cuando hablaban. Roberto, que habla fuerte y enérgico, y se acercaban a escuchar y no sabían qué hacer. Y Roberto en un momento cuenta una cosa que es impresionante, que está documentado esto, que es que en el momento en que el general Lorio emite esto, que tendría que haber evitado cualquier fusilamiento de los patriotas que fusilan en Campo de Mayo, y otros estaban ahí esperando para el cadalso y se salvaron, y como el caso de Porfirio está acá. La hija del capitán, la que va con los 5 hijos. Sí, bueno, ya nos vamos a... La del coronel Ibaceta. La hija del coronel Ibaceta. La esposa que fue con sus 5 hijitos a la puerta a pedir clemencia a la puerta de la Quinta de Olivos. Quiero terminar con esta frase. Manrique, que fue ministro de Bienestar Social, ministro de Bienestar Social, salió a decir, el presidente duerme
y no quiere que lo molesten. Así que el repudio a todos estos genocidas y el orgullo de haber personalmente conocido a patriotas que a mí me inspiraron y a muchísimos compañeros que hoy integran la lista de miles de desaparecidos, nos inspiraron para sentirnos orgullosos de esta patria. Nada más, compañeros. Buenas noches. Bueno, quería agradecerles a Graciela y a todos los compañeros que organizaron esto y a los que están presentes. Cuando Eduardo recién terminaba con esa frase, la primera impresión que uno le da es la de lo inverosímil, ¿no? La de qué pasó para que se pudiera producir el absurdo de que alguien ante un pedido de clemencia conteste: el presidente duerme y no quiere que lo molesten, ¿no? Y esa sensación de lo inverosímil, que efectivamente me parece que está en la base, como dijeron los compañeros, de la larga historia de dramas y de tragedias de la historia argentina. Porque si el 76 no podría haber ocurrido, la lógica de los campos de concentración no podrían haber ocurrido sin esta masacre anterior, yo diría tampoco podrían haber ocurrido sin los bombardeos a Plaza de Mayo. No podrían haber ocurrido si ese ejército, si esas fuerzas armadas en algún momento no hubieran decidido enfrentar y masacrar a la población civil, a transeúntes que había en la plaza principal de la ciudad, y eso hubiera quedado como un hecho completamente olvidado y completamente negado y destratado jurídicamente, ¿no? Me parece que en el tiempo que va del bombardeo a la Plaza de Mayo hasta la masacre de José León Suárez, tenemos la constitución de un modo de tratar a la población argentina que va a tener como corolario trágico, como si quiere, se va a llevar al extremo en la dictadura de que va del 76 al 83, pero ahí estaba forjada una matriz de funcionamiento. Y esa matriz de funcionamiento me parece que hay que pensarla también en cómo se asienta sobre un tipo de lógica, sobre un tipo que no es efectivamente una lógica militar, se asienta, me parece, sobre una lógica que constituye una negación muy, muy particular, muy presente, diría, quizás de las fuerzas vivas de la nación argentina, que es la negación de los derechos electorales, de las condiciones políticas de los sujetos populares en Argentina. Hay una viejísima tradición en Argentina que que suele ser enunciada desde algunos que se dicen republicanos, liberales, institucionalistas, como querramos llamarlos, que ven en las decisiones políticas que toman, en las conductas electorales y en las formas militantes que toman los sectores populares argentinos, no la decisión de sujetos racionales que deciden, tienen libertad para actuar y saben cómo hacerlo, sino que ven allí una conducta desviada, una conducta sancionable y una conducta que solo podría ser explicada por lógicas de la falsedad, lógicas de la corrupción, lógicas del pago, de la cooptación, etc. Esa idea de que habría ciudadanos que operan por puro derecho, que saben cómo hacerlo, y ciudadanos que encima son la mayoría, pero que no merecen la categoría de hacerlo, me parece lo que genera esa negación, digamos, que es una negación de la condición política de las clases populares argentinas, y que creo que es una negación fortísimamente instaurada en no solo en las clases dominantes, sino también en muchos actores políticos del país a lo largo de la historia. Voy a nombrar uno que es quizás el ejemplo más doloroso de nombrar en nuestra biblioteca, que es el gran escritor Jorge Luis Borges diciendo: yo no me puedo imaginar lo que es un peronista. No me puedo imaginar lo que es un peronista, dice Borges. Se puede ser cualquier cosa, pero peronista. Bueno, si nuestro escritor mayor, digamos, uno de nuestros mayores escritores, director de esta considerable institución, durante muchos años, no podía imaginar lo que era un peronista, ¿no? Y que de hecho, cuando uno lee ese monumental libro complejo y oscuro que escribió Bioy Casares sobre las conversaciones, se encuentra con que no solo no podía imaginar lo que era un peronista, sino que además festejó los fusilamientos. Digamos, en esa cena estaban muy felices por los fusilamientos de un grupo de personas que solo podían considerar malandras.
solo podían considerar los malandras por esta operación previa, que era desconocer el derecho a pensar políticamente, comprometerse políticamente y elegir un tipo de liderazgo. Bueno, esa negación, yo tengo la impresión de que es una negación que constituye la vida política argentina dándole un carácter muy violento. Digamos, la violencia en Argentina surge mayoritariamente de esta negación que hay sobre las condiciones de políticas de la vida popular. No surge de otros lugares del mismo modo, surge de ese desconocimiento, de esa decisión de que aquellos que eligen no tienen derecho a elegir, porque no saben elegir, porque se equivocan al hacerlo o porque son cooptados para hacerlo. O sea, porque la violencia surge de allí, porque desde esa idea de que los sujetos populares no pueden elegir y encima son mayoría, o sea que eligen y eligen sus gobernantes, solo queda la alternativa del golpe de Estado. Solo queda la alternativa de la masacre ejemplificadora, queda la alternativa de aquello de actuar con todas las formas de la sanción y de la represión. Bueno, me parece que pero que es una fuerza, decía que me parece que es un hecho del presente argentino, que es una fuerza que opera en el presente argentino, que opera en la vida cotidiana de la Argentina, que es esa autocerteza de muchos sectores sociales de que hay un otro al que se puede desconocer plenamente y que habría que encontrar formas para que ese otro desaparezca de escena, o se quede en silencio o no esté. Bueno, el peronismo fue el nombre de la amenaza para todo, desde el 45 en adelante, fue el nombre de la amenaza para esas concepciones, digamos, el nombre de la mayor amenaza. Y si Borges, uno puede encontrar que siguió en su énfasis de no poder comprender la existencia misma de un peronista, ¿no? Un peronista es algo que no podemos imaginar. Me parece que el caso contrario es alguien que yo creo que efectivamente es el otro gran escritor argentino, el otro gigantesco escritor argentino, que es Rodolfo Walsh. Porque la trayectoria de Walsh todos la conocemos. Walsh no fue alguien que fue un festivo acompañante de los primeros años del peronismo, más bien lo contrario. Tiene incluso algún escrito donde considera heroico a uno de los aviadores de ese bombardeo ignominioso que existió sobre la Plaza de Mayo. Sin embargo, cuando ocurren los fusilamientos, y ahí están todas las ediciones de Operación Masacre con sus prólogos, ¿no?, para testimoniar ese camino, ¿no?, de los artículos, digamos, a las múltiples ediciones que se fueron haciendo. Hay algo que es realmente, que es una historia en paralelo, me parece, a la historia de los fusilamientos, que es la historia del descubrimiento de Walsh de un destino político. Del descubrimiento de Walsh que, lejos de decir, esto me resulta incomprensible, dice, acá ocurre algo que es necesario comprender. Y eso que es necesario comprender, muchos lo recordarán, ¿no? Creo que es el prólogo de la 4ª edición de Operación Masacre, donde él cuenta efectivamente el camino, donde aparece esta idea de descubrirse escuchando "hay un fusilado que vive", pero previamente al encontrarse con esa frase en un bar, se encuentra con otra cosa, que son los tiros, que es ir caminando hacia el lugar donde están ocurriendo los combates. Y Walsh va narrando eso de un modo muy conmovedor, porque va narrando eso y hay una expresión que usa varias veces en ese prólogo, y que es: me fui quedando solo. A medida que me acercaba me vi solo, estaba solo. Y escucha a un soldado que muere, un conscripto que muere en los combates, y que dice una frase que es algo así como: no me dejen solo, la puta que los parió. ¿No? Entonces, hijos de puta, no me dejen solo, hijos de puta, ¿no? Y Walsh no dice viva la patria cuando muere, dice no me dejen solo, ¿no? Ese prólogo a mí me impresionó siempre tanto como el propio libro, porque es la narración de una conversión personal. Walsh dice: abandoné mi nombre, abandoné mi identidad, fui clandestino mientras investigaba, fui contando estos papeles, sabía que estaba en peligro. Va contando el drama de esa experiencia, pero al mismo tiempo lo que está narrando es la conversión. Está narrando el camino por el cual alguien va siendo convertido. Y va siendo convertido, me parece, en alguien que puede escuchar. Porque creo que lo otro que es muy conmovedor de ese libro
es la impresión de que está escuchando, narrando y transcribiendo para lectores, que van a ser lectores muy fuera de su época. Digo, todos llegamos a Operación Masacre en distintos momentos de la historia argentina, ¿no? Algunos fueron sus lectores contemporáneos, otros fueron sus lectores de la resistencia peronista, otros fueron sus lectores de los grupos militantes de los años 70. Creo que a Roberto le he escuchado alguna vez decir que se había llegado a la militancia después de la era Walsh, ¿no? Como porque es un libro que en distintos momentos se los lee de distintos modos, pero en todos los casos, yo diría, en cada momento, cada generación encuentra una cita con ese libro. No muchos libros producen la cita con sus lectores de distintas generaciones. Operación Masacre, que uno podría ver que es algo escrito en la urgencia del momento, se necesita ese libro para testimoniar un hecho ignominioso que ocurrió y para el cual todavía Walsh tiene la idea que puede ser una fuerza activa judicialmente, la investigación que está realizando. Sin embargo, trasciende con mucho esa época y esa urgencia para convertirse en otra cosa, que es, por un lado, el testimonio del horror y por otro lado, también algo que interpela a las voluntades militantes, ¿no? Eso de un libro siempre hay que agradecerlo, pues cuando el libro se convierte en algo que Sarmiento había querido para su Facundo, y que no lo, digamos, y que por incomprensión de esas otras cosas que decíamos previamente, no logró convertirlo, ¿no? Que era que un libro se convierta en un libro mito, que circule, que sea leído, que sea recordado, que esté en las cocinas haciendo otra cosa. Bueno, yo tengo la impresión de que el otro aspecto de ese gran libro de Walsh, y si lo menciono tanto es porque no puedo pensar los fusilamientos sin pensar en Walsh y sin pensar en el bombardeo de la plaza. Para mí son hechos que necesariamente aparecen juntos en la construcción de las formas políticas argentinas. Digo, la otra cosa que hace ese libro y que me parece absolutamente fundamental es plantear lo que sería una historia de los hombres comunes. Plantear una historia de esos hombres que estaban en una cocina escuchando una pelea de box o que estaban conspirando. Pero el modo que relata esas vidas, si lo recuerdan, es un modo muy apegado a la cotidianeidad de esas vidas. Me parece que en los libros posteriores Walsh va a ir acentuando eso, que es poner la voz directa de aquellos que está encontrando como testigos, como víctimas o como agentes en cada una de las situaciones. Pero hay una decisión muy poderosa ahí, que es la idea de que hay que construir, que se puede construir una suerte de historia de los vencidos, que se puede construir una suerte de historia del daño o de las vidas dañadas, que se puede constituir una historia que tenga que ver con la historia de los hombres comunes que son arrastrados por el peso de la historia y que en algún momento siempre tienen que gritar no me dejen solo. En algún momento cada uno de esos hombres se vio solo frente a una cárcel, frente a un pelotón, frente a algo. Bueno, Walsh me parece que busca el modo en que se constituyen las palabras de esos hombres, que son los hombres que salen de las cocinas para ir a un pelotón, pero que salen de las cocinas. Y a mí ese hecho me parece interesantísimo, porque el modo en que esa historia de los vencidos, hay muchos modos de hacer una historia de las luchas sociales y políticas y de las derrotas y de las tragedias que viven los militantes populares. Pero hay un modo que a veces es un modo que tiende a poner las experiencias en relación a los grandes lenguajes que las alojan, ¿no? A los nombres que las explican. Y hay otro modo que a mí me parece que es interesante, que creo que tiene que ver también con el objetivo, de acuerdo a lo que contaron los compañeros, con el objetivo del archivo que se está constituyendo en esta biblioteca, que es también hacer una especie de historia material, digamos, de historia muy concreta, de historia en la que es posible alojar las vidas tal como transcurrieron. Porque si uno piensa la historia de las madres, también la historia de las madres es la historia de la cocina a la calle, y el modo y eso tiene una elaboración muy particular. Tiene una elaboración que no se agota en las grandes consideraciones que operan como parteaguas o nombres de los linajes políticos argentinos. Hay otra cosa, que es esa materialidad que está inscripta en los tonos, que está inscripta en los gestos, que está inscripta en cómo cada uno escucha una pelea de box,
o cómo se reúne con los vecinos y cómo la reunión amistosa con los vecinos puede convertirse en cierto momento en una conspiración, no puede ser el lugar para conspirar y organizar una movilización política. Me parece que en ese sentido, esto que hace Walsh, yo veía lo que hace Walsh en Operación Masacre junto con lo que quiere hacer Graciela con el archivo, ¿no? Una secuencia donde uno puede pensar que se está buscando la tonalidad de esa voz de las luchas sociales argentinas, pero que hay una tonalidad. Y que esa tonalidad, por eso es necesario grabar, por eso es necesario recordar, por eso es necesario multiplicar los detalles, por eso, para constituir una historia material en la que finalmente se podría operar el momento más fundamental de la justicia, que es reponerle a todos aquellos a los que les ha sido negado el derecho a considerarse sujetos políticos, a elegir su vida política, a comprometerse, restituirles la potencia, la capacidad y la libertad de hacerlo. Me parece que el acto de justicia es fundamental que se pueda hacer y por eso un libro resulta tan importante finalmente como resultó Operación Masacre, por eso una grabación puede resultar tan importante, es por la posibilidad que tenemos de alojar en todas esas formas culturales, la voz, la experiencia concreta y los detalles en los cuales nos forjamos como sujetos políticos, con las opciones con las que nos forjamos, con las opciones que para muchos otros resultarán casi inimaginables. Bueno, nada más. Quiero agregar algo porque por los nervios me lo olvidé y estuvo muy mal eso. Las grabaciones lo hacemos con Darío Cataifé en sonido, con Georgina Barreiro o con el compañero que está acá ahora, Diego Vega, son con quienes hacemos las grabaciones con las madres y con las abuelas. Georgina o Diego en cámara, Darío Cataifé en sonido y yo hago la entrevista. Me olvidé de los compañeros, pido mil disculpas, pero bueno, fueron los nervios. Y bueno, agradecida a Diego Aníbal en la punta, que ayudó, le puso a la voz a María Ciudadana. Gracias, mi amor. Compañero Marcelo Huisi sacando fotos, a los compañeros Roberto, Eduardo, María y Pía, mi mayor agradecimiento. Gracias por todos los que vinieron. Gracias.